Buenos días, en este video comenzaremos a estudiar el triángulo, su clasificación y sus elementos. Siempre la matemática y la carrera de arquitectura tiene aplicación directa como herramienta en el proceso de diseño. Vamos a comenzar definiendo la geometría plana. Es la rama de la geometría donde los puntos de las figuras están todos en un plano. Dentro de las figuras geométricas podemos reconocer a los polígonos. Un polígono es la porción del plano limitada por una línea poligonal cerrada, formada por 3 o más rectas. En la imagen podemos ver a un polígono de 5 lados llamado pentágono. En todo polígono podemos reconocer como elementos sus lados, sus vértices, sus ángulos interiores, sus ángulos exteriores y sus diagonales. Cuando un polígono, al prolongarle cualquiera de sus lados, queda todo contenido en un hemiplano, como el caso de este que se presenta en la figura, es decir, si prolongamos cualquiera de sus lados, el polígono queda contenido en un hemiplano. Ese polígono se llama convexo. Mientras que existen también los polígonos cóncavos, aquellos que tienen entrantes en su forma. Nos damos cuenta por las entrantes en su forma y también porque al prolongar alguno de sus lados, la figura se particiona en dos partes. Obviamente los cóncavos y los convexos tienen en común vértices, lados, diagonales, ángulos interiores y exteriores. El más pequeño de los polígonos es el triángulo, que es la figura geométrica formada por una poligonal cerrada delimitada por 3 lados. En el triángulo vamos a reconocer lados, vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores, y otras líneas notables que estudiaremos más adelante. Para resolver triángulos, nos vamos a tomar de la mano de la trigonometría y vamos a resolver triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos u obtusángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo interior recto. Se pueden reconocer dos lados menores llamados catetos y un lado mayor que es la hipotenusa. Los triángulos oblicuángulos son aquellos que tienen un ángulo interior cuya medida es mayor a 90 grados sexagesimales, como lo muestra la figura. Según el número de lados, entonces, los polígonos se clasifican en triángulos y después toda la otra familia a medida que aumenta su número de lados, ¿sí? Pero dentro de los triángulos también podemos admitir una clasificación según la medida de sus lados y ahí encontraremos, como dice la figura, triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. Un triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos lados tienen la misma medida. Es isósceles si dos de sus lados tienen la misma medida y el otro lado distinta medida. Y es escaleno cuando sus 3 lados tienen distinta medida. Aplicación en la arquitectura del triángulo. Fíjense, este techo, esta cubierta, formada por triángulos que arman un techo con alto grado de inclinación. Cuando hablamos de inclinación de un techo, estamos hablando de la pendiente de ese techo. En la figura inferior podemos ver en un triángulo rectángulo nuevamente sus elementos, definir los ángulos interiores, el ángulo de 90 grados, determinar en el lado horizontal una longitud y definir su altura en el cateto vertical. Además, la hipotenusa tiene un ángulo de inclinación con respecto a la línea horizontal que define la pendiente de ese techo. Vamos a ver también en un hotel de una localidad del sur de nuestro país la presencia de triángulos, ¿sí? En el portal de ingreso podemos ver la estructura de madera
la presencia de triángulos, como también podemos observar los techos a dos aguas que definen también la presencia del triángulo. También podemos observar distintas formas como cuadrados y formas combinadas con arcos de circunferencia. Continuamos con el triángulo recordando su definición, ¿verdad? Y además vemos en la imagen una gráfica que ustedes van a aprender a utilizar en la arquitectura, que es un corte o sección. Allí podemos observar, imaginemos una vivienda en donde hacemos una sección en uno de esos ambientes y podemos observar la altura del piso al techo, podemos observar la inclinación de los techos en el faldón A y el faldón B, y tenemos noción de sus dimensiones. También podemos reconocer la presencia de dos triángulos, el triángulo rojo y el triángulo color magenta. Recordamos los elementos de todo triángulo: tres lados, tres ángulos interiores, tres ángulos exteriores y tres vértices. Si sabemos que el valor del ángulo recto, nombrado como gamma, es igual a 90 grados, ¿cuánto sumarán la medida de los ángulos alfa más beta? Bien, debemos apelar a un teorema fundamental de los triángulos que dice que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es siempre 180 grados hexagesimales. Por lo tanto, la suma de los ángulos alfa más beta dará igual a 90 grados. Asociando los triángulos a una obra de arquitectura, mientras repasamos sus clasificaciones de acuerdo a la medida de los lados y de acuerdo a la medida de los ángulos interiores, podemos mencionar a esta plaza en la ciudad de Córdoba llamada Plaza Italia o de los Inmigrantes. Fíjense ustedes que acá vamos a apelar a la clasificación del triángulo según sus ángulos. Recordamos, si todos los ángulos interiores son agudos, el triángulo es acutángulo. Si todos los ángulos interiores presentan uno de ellos un ángulo mayor a 90 grados, el triángulo es obtusángulo. Tiene un ángulo cuya medida es mayor a los 90 grados sexagesimales. Y ya sabemos que el triángulo es rectángulo si tiene un ángulo interior que mide 90 grados. La Plaza de Italia o Plaza de los Inmigrantes, acá en el centro de la ciudad de Córdoba, está emplazada en un terreno que es un triángulo rectángulo. Fíjense, esta plaza fue construida entre el año 1980 y 1982 y cubre un área de 4.600 metros cuadrados, obra del arquitecto Miguel Ángel Roca. Se localiza en la intersección de La Cañada y la calle 27 de Abril. En ella, en una vista superior, podemos reconocer el terreno triangular, triángulo rectángulo en rojo, pero también podemos reconocer otras formas geométricas. Hay tres plataformas circulares pequeñas y una plataforma circular grande en el medio. Fíjense que si trazamos los centros de las circunferencias pequeñas y los unimos, se forma un nuevo triángulo rectángulo celeste, que es semejante al anterior. Si quisiésemos resolver cualquiera de esos dos triángulos, no debemos olvidar que para resolver un triángulo debemos calcular la medida de sus lados en la unidad correspondiente, por ejemplo, metros, la medida de sus ángulos interiores en algún sistema de medición de ángulos, calcular su perímetro, que es la suma de sus tres lados, con la unidad correspondiente, por ejemplo, metros, y calcular su área, es decir, con la unidad correspondiente, por ejemplo, metros cuadrados. Además, vamos a reconocer, como decíamos, otros elementos dentro de esta obra de arquitectura, como por ejemplo círculos, sectores circulares, ¿sí?, que tienen un determinado porcentaje de ocupación respecto de estos triángulos.
Y también podemos reconocer volúmenes y estudiar sus formas geométricas. En el próximo video continuaremos estudiando líneas notables del triángulo y su aplicación en esta tabla. Gracias por su atención. Hasta el próximo video.